Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene y les doy la bienvenida al Converge 2021. En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, a través del programa de Equidad de Género y de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, les damos la más cordial bienvenida a Converge 2021, Cuerpos y Virtualidades desde una perspectiva feminista, en el marco del 18 aniversario de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Esta tarde queremos dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Anaí Rodríguez. Bienvenida y gracias Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por invitarme. por aceptar nuestra invitación. Bueno, Anaí Rodríguez es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diplomados en Cooperación Internacional por el Instituto Mora, Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara y Estudios sobre África por la UNAM. Desarrolló e implementó un proyecto cultural educativo con niños y niñas refugiados en el Sahara Occidental, en los campamentos de Tinduf y Argelia. Actualmente forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el INDECIG, donde analiza temas de género y es fundadora del proyecto Menstruación Digna México. No sé si nos quieres explicar un poquito breve de eso. Sí, bueno, a grandes rasgos, porque va a haber preguntas más adelante sobre esto. Menstruación Digna México es una colectiva feminista que busca alcanzar 4 objetivos. Primero, eliminar el 16% del IVA de los productos de gestión menstrual. Después, buscar la gratuidad de estos mismos productos para todas las personas. Generar mayor investigación de menstruación en México, porque hay muy pocos datos. Y por último, generar una mejor educación menstrual para todas las personas. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por aceptar comenzar con nosotros en este Converge 2021 y gracias también a las y los estudiantes que siguen la transmisión a través de Facebook Live. La dinámica de esta entrevista será que comenzaremos con algunas de las preguntas que compartieron las personas de la comunidad universitaria y egresados y posteriormente daremos un momento para preguntas que van surgiendo en la transmisión en vivo. Les recordamos también que pueden escribir nuestras preguntas en este Facebook Live y en un ratito más las vamos a compartir. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. ¿La menstruación es un tabú? Sí, sí, no. Sí, la verdad es que justamente creo que de ahí parte todo, ¿no? De que la menstruación ha sido un tabú desde hace muchísimo tiempo y como siempre nos han dicho que guardemos silencio al respecto. Cuando empiezas a menstruar es como algo privado, algo íntimo, no hables, no digas nada. Y le comentaba a las profesoras que justamente pues antes de esta charla estuve dando una charla en Monterrey, bueno, a personas que están estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en Monterrey, y me preguntaban que como de dónde nace el tabú. Y justamente yo me acordé que yo no sé si culpar directamente a esto, porque seguramente ha de haber muchas causas, pero en nosotras justo habíamos hecho como una revisión de los libros bíblicos, bueno, de los libros de las religiones como el Corán y la Biblia, y justamente desde ahí como que se estigmatiza muchísimo la menstruación. Y aquí tengo lo de la Biblia y dice que cuando una mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. O sea, ese es solo un versículo, pero justamente creo que de ahí viene todo, de que se empezó a estigmatizar y a hacer muchísimos tabús alrededor de la menstruación, desde que era impura, desde que estaban malditas, etcétera, etcétera, que se fue quedando y justamente nunca más se volvió a hablar de la menstruación como en público o vocalizar acerca de qué nos pasa, porque tal vez, no sé si se ponen medio a reflexionar, ¿qué hablan con sus amigas de menstruación? Difícilmente va a pasar más allá de tengo cólico, ¿no? O ay, me siento mal, etcétera. Entonces, es un tabú del cual, pues, viene cargado de un estigma, de una discriminación, de desigualdad también, ¿no? Y aparte, o sea, en otros países como en Nepal todavía se sanciona socialmente la menstruación y hay como unas casitas aparte en donde ponen a las mujeres y niñas cuando están menstruando y no pueden salir de ahí hasta que termina su ciclo, ¿no?
Y entonces, pues sí es un tabú y sigue siéndolo. De hecho, también si se ponen a pensar cuántas palabras existen para no nombrar la menstruación como tal, o sea, no, es difícil que alguien diga estoy menstruando. O sea, hay demasiadas palabras como para evitarlo, porque se invisibiliza y lo que no se nombra no existe y entonces empieza a ser como un mito, ¿no? Es algo que nosotras siempre recomendamos, como nos dicen, ¿qué puede hacer para apoyar menstruación digna? Pues más allá de entrar a menstruación digna, uno puede ser activista desde su casa y para empezar mencionando la palabra menstruación, ¿no? Estoy menstruando. Y van a ver la diferencia que logra hacer porque a veces la gente se choquea mucho como que, o sea, porque no están acostumbradas y es una palabra muy fuerte y ya, si quieren ver ahí en YouTube, busquen cuando se discutió la ley de menstruación digna en la Cámara de Diputadas y Diputados y muchos diputados y diputadas les cuesta mencionar la palabra menstruación y utilizan mil palabras como para invisibilizarla, pero claro que es un tabú que afecta a todas las mujeres, ¿no? Digo, tan afecta que parte de que no lo hablamos, también nosotras nos autoprivamos mucho de hacer cosas cuando estamos menstruando. Aunque tengamos todos los medios, ¿no? Que tengamos toallas y tampones y demás, muchas veces hemos dejado de salir con amigas, amigos, porque estamos menstruando y como que hasta de, ay, no me vaya a manchar o qué van a decir o etcétera, etcétera. Eso es la carga que lleva el tabú consigo, ¿no? Porque no se habla, no se conoce qué es, no se sabe que la sangre es limpia, que no pasa nada que si te tiñes la ropa de rojo, ¿no? Y entonces empieza a sufrir hasta bullying, por ejemplo, en las escuelas por esto. La siguiente es, ¿a qué se refieren cuando hablan de cuerpos menstruantes? Sí, nosotras siempre mencionamos mujeres y personas menstruantes porque incluimos a las personas trans y a las personas no binarias que también están menstruando. Y esto también quiero como ser muy vocal, que menstruación digna ha empujado mucho el tema de que no todas las mujeres menstruan y no todas las que menstruan son mujeres, porque cuando una mujer deja de menstruar, que le llega la menopausia, deja de ser mujer, no deja de ser mujer, sigue siendo una mujer, ¿no? O las mujeres que tienen enfermedades, que no menstruan, dejan de ser mujer, no dejan de ser mujeres, ¿no? Entonces, como que nosotras siempre hemos hablado de mujeres y otras personas menstruantes porque somos una colectiva feminista, claramente. Y a mí el feminismo me enseñó a que a las mujeres tuvimos que estar luchando por cada derecho que tenemos. Tuvimos que ganárnoslo, ¿no? Nos excluyeron muchísimo tiempo. Entonces, a mí una de las grandes enseñanzas que me deja el feminismo es no excluir a las demás personas. O sea, no dejar a nadie atrás. Y si yo, dentro de la incidencia que hago en mi colectiva, puedo incluir a las personas que también menstruan y no se identifican como mujeres, lo voy a hacer. Porque al final de cuentas, cuando se apruebe esta legislatura, yo garantizo que a esas personas también les den gratuitamente el producto. Yo me acuerdo muchas veces de que uno de los primeros, de hecho el primer tweet creo que pusimos en la red social de Twitter de menstruación digna decía mujeres y otras personas menstruantes y nos cayeron cantidad de personas transodiantes como tratándonos de decir que borrábamos a las mujeres, que las invisibilizábamos. En ningún momento, nosotras siempre mencionamos mujeres y otras personas menstruantes, pero a mí se me quedó muy grabado que un chico trans puso como ustedes tan preocupadas porque no diga otras personas menstruantes y yo tan preocupado porque sí lo diga, porque me va a garantizar el acceso a ese derecho. Son dos palabras más que no nos cuestan nada y que significan mucho para la vida de personas. Gracias. La siguiente es, ¿por qué crees que desconocemos de este tema? Es decir, a veces pues no se puede distinguir qué es lo normal en la menstruación y qué no. Por ejemplo, los cólicos, los periodos premenstruales, desequilibrios emocionales, todo esto que nos viene tan fuerte y pues no sabemos en qué queda, ¿no? Entre si es normal o no lo es. Sí, esto viene de la desinformación. De la desinformación total, fíjate que hicimos una revisión desde Menstruación Digna México y nos topamos con que en los libros de texto gratuito, por ejemplo, que son en quinto y en sexto cuando se habla de menstruación, o me parece que en cuarto y en quinto, no me acuerdo. Sí, creo que Pero sí. sé que quinto sí.
hay 5 párrafos solamente que hablan de menstruación. 5 párrafos que además dicen que es un desecho, lo comparan con la eyaculación masculina y que finalmente dan una información súper errónea. No sé a ustedes si les pasó, pero a mí cuando estaba en la primaria, ya hace algunos años, llegó una empresa a darme sus toallas, productos, o sea, eran solamente toallas, y un librito en donde venían cosas de menstruación y dijeron, vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres. Pero ¿por qué se tienen que salir los hombres? O sea, los hombres no deberían de salirse, también son parte de la sociedad y no lo expliqué, pero nosotras hablamos de gestión menstrual y no de higiene porque creemos que es más allá de la salud, ¿no? Decir gestión menstrual le quita una connotación de que algo está sucio, como cuando dices que es higiene menstrual, porque al final de cuentas la sangre no está sucia en ningún momento. Pero, y además le sumas que la gestión implica condiciones sociales, culturales, de infraestructura, económicas, etcétera, para poder menstruar de una manera digna. Entonces, por eso hablamos de gestión menstrual. Y esto viene a colación justamente porque en esta desinformación que hay, muchas veces se crean estos ambientes poco propicios para que las niñas o nosotras mismas nos sintamos cómodas. Entonces sí creo que es importante como empezar a socializar información del tema y tal es así que nosotros desde Menstruación Digna se meten a nuestro Facebook que es Menstruación Digna México, pueden ver muchísimos conversatorios en donde hablamos desde por qué la menstruación tiene que ser un tema de la agenda pública, ¿no? Porque a lo mejor se preguntan como, oye, si siempre ha sido privado, ¿por qué no dejarlo en lo privado? Y por qué ahora empezar a discutirlo en la Cámara de Diputadas, en la Cámara, en el Senado, políticas públicas y demás, hasta como cuáles son los productos de gestión menstrual que existen, porque muchas personas solo conocen la toalla y el tampón y no saben la existencia de la copa, de las esponjas o del sangrado libre, etcétera, 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 ¿no? Tantas cosas que son útiles para poder tener una menstruación digna y que no se conocen. Entonces, desde ahí, o sea, eso que mencionan de los cólicos, es increíble cómo nunca te dicen cuándo te tiene que doler. O sea, a mí solo me dijeron como, la menstruación, pues hay cólicos, ¿no? Es dolor que vas a sentir, no sé qué, pero nunca te dicen cuánto. O sea, yo me llegué a desmayar de dolor y nadie me dijo que estaba mal. Hasta que fui con mi ginecóloga y ya me explicó que obviamente tenía otro problema. También no te dicen que tienes que ir a estarte checando constantemente, no te dicen cuál es el ciclo, no te explican todo el ciclo menstrual, no te dicen a lo mejor qué alimentos debes de comer para que no tengas tantos cólicos, qué puedes hacer para que los cólicos disminuyan. O sea, esas cosas uno de repente las va aprendiendo porque tu mamá te recomendó el té, porque fulanita te dijo de tal vez el calcetín lleno de frijolitos para ponértelo, etcétera. Pero más allá de eso, no sabemos nada. Entonces, claramente toda esta desinformación a veces conlleva que, por ejemplo, el año pasado, cuando presentamos lo de la eliminación del 16% del IVA, que no pasó, nos juntamos con las legisladoras después de que ya pues, desecharon esa propuesta, como para hacer una evaluación de qué había fallado y llegamos a la conclusión que lo que falló también fue eso, fue esta desinformación que hay sobre el tema del desconocimiento, porque nos llegaban mensajes en redes sociales como, ay, ¿qué sigue? Que quieren que les regalen rollos de papel o no sé qué, bla, bla, bla. Y nosotras, más que pensar que lo hacían de mala onda, decíamos, viene desde una desinformación, porque claro, en la escuela nunca los hombres les hablaron de menstruación. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero en TikTok hubo un challenge súper famoso que en un vaso de agua literal metían como el tampón y pues el tampón se abría, ¿no? Y se lo ponían como a su pareja, a su novio, no sé, y había reacciones del novio desde, ay, wow, y cómo funciona, y como cuentan más, hasta el vato, ya sabes que, ¿cómo te metes eso? No sé qué, bla, bla, bla. Entonces, y claro, no lo saben porque nunca lo habían visto, porque es difícil que a ellos, si no se les habla en la escuela, mucho menos se les va a hablar en la familia, ¿no? O sea, yo no veo a lo mejor a una mamá, un papá, o depende del tipo de familia que sea,
sentarse a decirle a un hombre cis, oye, esto es la menstruación. Entonces, pues por eso creo que hay todo este desconocimiento del tema, ¿no? Y para nosotras mismas, como les dije en la anterior pregunta, como ha sido tanto silencio alrededor, pues tampoco nos ponemos a hablar de qué es lo que nos pasa, ¿no? Y cómo vivimos nuestros ciclos menstruales. Y pues también ahí se crea más silencio y desconocimiento. Sí, claro, nos terminamos escondiendo para pasar desapercibidas en ese momento. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les invitamos que pueden hacer sus preguntas a través de la transmisión de Facebook Live y en un momento las vamos a compartir. La siguiente pregunta, Nay, es, en México, ¿qué venden los productos en torno a la menstruación? ¿Como que venden de productos o cómo se anuncia? Ajá, ¿cómo se anuncian? Pues mira, el tema con los productos en torno a la menstruación, creo que, y nos pasó, te lo voy a resaltar con una situación que hubo a principio de año. En la Ciudad de México se dejaron de vender los tampones con aplicador de plástico. Entonces hubo como un gran descontento porque ahí hay como varios factores a resaltar, ¿no? Primero, que la ley que aprobaron en la prohibición de plásticos de un solo uso nos estuvo advirtiendo desde meses antes que iba a desaparecer las bolsas de plástico o que ya las iban a cobrar, que iban a desaparecer el unicel, todo eso, ¿no? Pero nunca mencionaron los tampones con aplicador de plástico, siendo que somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, pues cuando empezó a haber un desabasto, todo el mundo fue como, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No sé qué. Y entonces, pues nos hablan la Menstruación Digna México. Nosotras metimos una queja en COPRED, porque pues claramente esto era discriminatorio que dejaran de vender un producto así. Y parte de lo que nosotros ahí resaltamos es justamente que muchas veces, en este caso se puso el foco en la menstruación, de que fuera como la salvadora del mundo, ¿no? La salvadora del medio ambiente. Y entonces se le pone un peso otra vez a la decisión de la mujer de decidir qué usar o qué no usar. Y decidir, lo digo entre comillas, porque si dejan de vender ese producto, pues ya no estás decidiendo, ya de entrada te están quitando un producto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que resaltamos es que las empresas también, porque había tampones con aplicador de cartón y muchas reportaron que eran súper incómodos y bla, bla. Decíamos, bueno, las empresas también deberían hacer un esfuerzo en usar materiales amigables con el medio ambiente que tuvieran la misma comodidad que tenían los que no eran amigables. Perdón, porque al final de cuentas entonces somos las mujeres u otras personas menstruantes las que estamos pagando como eso, ¿no? Y la realidad es que pocas veces para tomar decisiones de política pública como esta que se tomó sin perspectiva de género, se sentó a las, digamos, tres partes, ¿no? Gobierno, empresas y sociedad civil como para evaluar cuáles eran las alternativas, porque al final de cuentas, eh, pues, por ejemplo, eso, ¿no? No sabíamos que iba a haber una prohibición de la venta de un material con el que se elaboraban tampones. Entonces, ¿por qué no se prepararon si las empresas ya sabían y cómo buscar un material sustituible que brindara la misma comodidad y etcétera para el uso de esos productos? Entonces, es como los productos, parte de lo que venden a lo mejor no es tanto amigable con el medio ambiente y luego también hay estudios como de repente que causan ciertas cosas en nuestro cuerpo, pero como no hay investigación tanto al respecto, tampoco se vocaliza mucho. Entonces creo que pues los productos, eso es lo que venden, ¿no? Como de repente materiales no tan amigables con el medio ambiente que a la larga pues a lo mejor se van a terminar también prohibiendo en otros estados. Que en Michoacán se intentó prohibir, ¿eh? Se intentó pasar la misma ley que en Ciudad de México, pero ahí trabajamos con un diputado para la ley de menstruación digna y nos dijo como, oigan, aquí también vienen los tampones y metimos, ahí en friega elaboramos una reserva y se metió y se logró que se sacaran los tampones de la prohibición de plástico, pero esa oportunidad no la tuvimos en Ciudad de México.
En promedio, ¿cuánto gasta una mujer en productos para menstruación al año? Al año son aproximadamente como entre 700 y 1000 pesos, depende. Depende de qué producto compres, cuánto te dure tu ciclo menstrual, porque ya sabes que te puede durar 3 días, te puede durar 5, si es flujo abundante, si es flujo esto, pero sí, en promedio son 700 a 1000 pesos al año. Que si echas cuentas, si son 4 décadas, pues llega a ascender un costo hasta 40,000 pesos en todo lo que menstruamos, ¿no? Si gastaras 1000 pesos al año, porque también luego si usas toallas o tampones, etcétera. Ahora que si usas copa, evidentemente va a salir esto más barato, ¿no? Porque la copa en teoría la compras una vez y la puedes usar un par de años, pero el tema con la copa, y no me acuerdo si vienen, así es la que sigue, sí va a haber una de la copa, entonces ahí hablo, pero sí, aproximadamente es esta cantidad de dinero que les dije, entre 700 y 1000 pesos al año, pero y aparte aquí hay que resaltar algo, por ejemplo, en los hogares, si de repente, perdón, si de repente son 2 personas las que están menstruando, a lo mejor pues los gastos en la familia se pueden incrementar, ¿no? O sea, porque sería a lo mejor la mamá y la hija o, o la mamá, la hija y otro hermano. O sea, imagínate si son 3 personas, el monto del gasto asciende. Sí, justo, ¿no? Y nunca, bueno, a mí me pasó que nunca lo había tomado tanto a consideración hasta que comencé a vivir sola y tenía que apartar yo soy de una semana, entonces tenía que apartar una parte que era para despensa y a veces limitarme a otros productos de canasta básica para poder comprarme toallas. Em, ¿Por qué crees que bueno, ya, cambiando, pasando a otra pregunta. ¿Por qué crees que se volvió un tabú usar toallas de tela? Yo creo que no se volvió un tabú, yo siento, están ahí, esto es percepción, porque aparte, o sea, ya llegaremos al punto de cómo nació menstruación digna y demás, pero como les dije al principio, no hay datos de nada, no hay estudios de nada, o sea, nuestra percepción es que los productos de gestión menstrual no son o sea, los de un solo uso como las toallas y los tampones no son tan antiguos como se piensa, o sea, las toallas desechables eh, se empezaron a fabricar en la Segunda Guerra Mundial para que las mujeres pudieran salir a trabajar, porque como pues ya saben que hubo toda esta migración, pues todos los hombres se fueron bueno, no todos los hombres, pero muchos hombres se fueron a sus respectivos ejércitos y entonces las mujeres ahí empezaron a entrar a la vida laboral y ahí fue donde se empezaron a crear las toallas desechables. Las hicieron de hecho unas enfermeras porque necesitaban estar más turnos por todos los heridos que les llegaban. Entonces fue como una necesidad de ocupar algo que fuera desechable y poderlo estarlo cambiando que una toalla de tela que la tienes que lavar y todo ese proceso, ¿no? Entonces, imagínense, no son tan viejos como lo pensaríamos y los tampones muchísimo menos. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó que todavía mi mamá me decía que los tampones quitaban la virginidad, ¿no? Como si la virginidad fuera que ese es otro tema, pero eso es lo que se planteaba, ¿no? De que, ay, no, se va a romper el himen, no sé qué, pues qué tiene, ¿no? Si es que fuera el caso, pero bueno, eso eran los mitos que se tenían ahí, porque les digo que son muy nuevos. Yo creo que más que como que fuera un tabú usar toallas de tela, como que se fueron relegando, porque la misma, como vida cotidiana de las mujeres fue cambiando y fue necesitando tener un producto desechable que justamente nos permitiera como tener la comodidad de poder movernos, cambiarnos en cualquier lado, desecharlo. O sea, imagínate si tenemos que ir a trabajar con las personas que tienen flujo abundante, ¿no? Como con toallas de tela y que tuvieran que salir a trabajar, que a lo mejor hay personas que sí lo hacen, pero donde lavarla ahí o meterla y luego llevártela a tu casa. O sea, las mujeres necesitaban como más practicidad, si así lo podemos decir. Entonces empezaron a priorizar los productos desechables. Ahora, las toallas de tela poco a poco están volviendo porque ya ahorita hay muchas personas que están utilizando toallas de tela. Yo creo que con las medidas del confinamiento que tuvimos, muchas personas o se cambiaron a la copa o se cambiaron a las toallas de tela porque pues era el privilegio de muchas de trabajar desde casa, ¿no? O sangrado libre, que fue mi caso. Pero el tema con las toallas de tela y con la copa, que creo que es la pregunta que sigue, es el tema del agua.
porque en México el 36% de la población no tiene suministro de agua diario. Y lo digo así porque entonces tienes que lavar las toallas de tela y se tienen que lavar, eso sí se tienen que lavar de una manera higiénica, ¿no? O sea, tienes que tener agua, agua, pues sí, agua en tu casa para poder lavar estas toallas con jabón y agua y que se puedan tener como esta higiene necesaria. Entonces creo que eso pasó, más que un tabú, fue como la necesidad de que las mujeres se insertaron en el mercado laboral o etcétera y pues ocuparon toallas desechables. Ok, se volvió más práctico. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el Facebook Live y en un momento las compartiremos aquí. La siguiente pregunta, Nay, es, ¿qué es la copa menstrual? Ahora sí, es para todos los cuerpos menstruantes. ¿Y qué tan viable es recurrir a la educación, distribución y uso de copas menstruales como una alternativa costo eficiente que ayuda a dignificar la menstruación? El tema. Bueno, para empezar, nosotras, dentro de toda la incidencia que hacemos, siempre hablamos de productos de gestión menstrual e incluimos las copas. Eso que quede súper claro. Lo que pasa es que nosotras partimos de dos premisas. La primera, que cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo y ese enunciado no solamente es para el caso del aborto, sino para todo. Eso incluye qué usas como método de gestión menstrual o producto de gestión menstrual. Por lo que te decía, esta practicidad o esta que necesitaban las mujeres de poder hacer una vida cotidiana fuera de su casa y poderse cambiar. Yo no sé si a lo mejor tú pasas 3 horas sentadas en el transporte público y te es más cómodo llevar un tampón que una toalla, ¿no? Entonces, cada mujer, de acuerdo a sus necesidades cotidianas, decide qué usar. Y después, que no solamente depende del que haga el día a día, sino qué tiene a la mano. Porque para la copa, al igual que las toallas de tela, se necesitan ciertas características en tu hogar, es decir, agua, electricidad para poderle hervir, etcétera. Y desafortunadamente no todos los hogares en México cuentan con esos servicios. Y por eso, nosotros, bueno, eso. Y lo otro es que la copa no es asequible en términos de dinero y de puntos de venta, porque no la venden en todos lados. O sea, si yo ahorita voy a un Oxxo, puedo encontrar toallas o tampones. Si yo voy a un Oxxo, no puedo encontrar una copa, difícilmente. Creo que las venden en el Costco, creo. Como que me acuerdo que alguien me dijo que ya las venden ahí. Pero no las venden en tu tiendita de la esquina, ¿no? Que puede sacarte como, digamos, de un apuro. Entonces, en asequibilidad, en el sentido de que no esté en todos lados y que la distribución mayormente se hace a través de páginas por internet, que eso ya es un sesgo para personas que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a una tarjeta de crédito o que no tienen acceso a una tarjeta de débito. Entonces, sí, la copa está accesible para algunas personas. Y la otra es que no todas las personas pueden dar de un jalón el dinero que cuesta la copa, porque la copa no es barata. O sea, si tú vas al Oxxo ahorita y compras un paquete de toallas, te puede salir, bueno, dependiendo la marca, cantidad y demás, pero entre 30 y 60 pesos, ¿no? Pero si quieres ir a comprar una copa, o sea, imagínate que el Destil 1 de la Ciudad de México gana 3,600 pesos por hogar. 3,600 pesos. Lo que te decía, ¿qué tal si tienen a dos personas que están menstruando? Significaría, supongamos que la copa por barata, 600 pesos, 500 pesos le ponemos. Ya sería 1,000 pesos. 1,000 pesos de 3,600, o sea, difícilmente muchas familias o muchas personas incluso pueden dar de un jalón esa inversión. Yo sé que es una inversión, lo tenemos claro, ¿no? Porque te dura más tiempo, pero no es tan sencillo. Entonces, nosotras siempre recalcamos eso, que las personas son libres de decidir y que las personas además, no todas tienen este piso, yo le digo piso, igualitario de servicios en sus viviendas de infraestructura para poder entonces decidir a favor del medio ambiente. Y entendemos que sea a favor del medio ambiente, pero te decía que no tienen por qué cargar a la menstruación otra vez como, como foco de salvadora del medio ambiente, ¿no? Cuando
hay mil cosas más que podemos hacer y no solamente las mujeres, también los hombres, porque otra vez como que nos cuartean la decisión, ¿no? A las mujeres de cómo queremos gestionar nuestra menstruación. Además, imagínate, menstruamos cada mes, o sea, no es una decisión a la ligera, no es una decisión a la ligera. Entonces, por eso es como el tema que nosotras tenemos con la copa. Y la otra, y creo que es muy importante también, es que para usar la copa también se requiere de un conocimiento de tu cuerpo, de meterte los dedos literal. Y entonces, o sea, no somos muy fanáticas nosotras de juntar el tema de menstruación con lo sexual y reproductivo, pero creo que aquí sí pueden ir de la mano, ¿no? O sea, todo ese tema de la masturbación, de conoce tu vagina, conoce, etcétera, todavía es un tabú para muchas personas. Y entonces difícilmente van a decir, van a aceptar un producto que tenga como estas características, ¿no? Como de, a ver, mídete, a ver cuál te queda bien, a ver, etcétera. O sea, métete los dedos, o sea, no está tan sencillo. Y la otra es que deja tú las condiciones, yo te hablé de las condiciones de los hogares, ¿no? De que 36% no tiene agua en su hogar, pero también están las condiciones de los espacios públicos o de tu trabajo, porque para poder gestionar la copa necesitas un lavamanos adentro del baño. ¿Y cuántos baños tienen lavamanos adentro de donde está el excusado, ¿no? O etcétera. O sea, si en tu trabajo no hay las condiciones para usar la copa, pues, o sea, en tu trabajo pasas gran parte del día, ¿no? Entonces, por eso también como que hay que tener mucho cuidado con la copa y no hay que ponerla como la meta a llegar. Si las personas quieren usar la copa, que la usen. Si las personas quieren usar toallas de tela, que lo usen. Si las personas quieren hacer sangrado libre, que lo hagan. El tema, y creo que también es parte de lo que estamos trabajando con Michoacán, cuando se aprobó la ley de menstruación digna en Michoacán, que da gratis estos productos, justo nos preguntaban como en qué momento les ofrecemos la copa. Y nosotros lo que pensamos es, en primaria no creemos como oportuno ofrecerla, porque en primaria les podemos brindar la información de qué es la copa. ¿Qué es la copa? ¿Cómo funciona? Bla, 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 chalala. También existen los tampones, no sé qué, porque por lo general en primaria lo que usan son toallas sanitarias. Entonces, como que en primaria brindarles esta información y ya en secundario prepa que puedan elegir si usan la copa o no la usan. Em, Voy a leer una pregunta del Facebook Live. Dice lo siguiente. ¿Cómo podríamos contribuir a que las mujeres adultas conservadoras transformen su perspectiva actual que asocia la menstruación como algo vergonzoso, privado y sucio? Híjole, no solo son las mujeres adultas, ¿eh? Yo también he conocido a varias jóvenes que están con lo mismo. Mira, yo te puedo hablar de mi proceso y ya después hablamos como de cosas generales. Bueno, partamos de algo general. La información que se da no es la adecuada. Y no es la adecuada porque te pintan la menstruación como lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, y no solamente la información que recibes en la escuela, sino también muchas veces la información que te llegan a dar tus amigas o tu mamá o todo el mundo percibe la menstruación como los peores días de tu vida. O sea, no, o sea, no. Yo lo que hice fue convertir esos peores días en los días para mí. O sea, literal, el término mis días aquí aplica. Es decir, si yo cuando estoy menstruando tengo ganas de quedarme hecha bolita en mi cama, lo voy a hacer. Sí, son como los días que yo me consiento. Si yo me quiero comer 2 hamburguesas, me las voy a comer. Si yo me quiero comer un chocolate, me lo voy a comer. Si yo tengo ganas de un tecito caliente, pues me lo voy a hacer. O sea, como de también, como darle esta vuelta a De decir, estos son significarlo. mis días. Ajá, estos son mis días, estos son los días en que mi cuerpo me está diciendo que todo está bien, estoy teniendo un ciclo regular, está todo bien, mi cuerpo está funcionando. O sea, entonces como aprender como yo a veces digo como a consentir a tu cuerpo de decir, ok, quiero estar tirado y puedo estar tirada, porque también yo sé que estoy hablando desde un privilegio, ¿no? De que a lo mejor
yo trabajo desde mi casa, entonces de repente pues, puedo estar ahí. O si es un fin de semana, yo me puedo quedar porque no trabajo los fines de semana. Entonces, como buscar, eh, eh, pues no darle esa connotación negativa, porque al final de cuentas es algo con lo que vamos a vivir toda nuestra vida. O sea, yo lo pensé así, yo dije, si yo sigo pensando que son los peores días de mi vida, la voy a pasar mal, porque ni quiero o no, cada mes yo estoy menstruando, ¿no? Bueno, a menos de que esté embarazada o tenga una enfermedad o todas las excepciones que ya vimos. Pero entonces es mejor como hacer esa reconciliación con nuestro cuerpo. También yo les invitaría a que justamente si tienen la posibilidad de probar a lo mejor otros productos u otros métodos, lo hagan, porque también eso de la copa, ¿no? Como de autoexplorarse y demás, les va a ayudar también a hacer como más sinergias con su cuerpo y ver la menstruación de otra manera. Que de repente traten de comer alimentos que... Porque nosotras, yo a veces también lo veo como me gusta mucho observar, digo, ay, esta vez como que tuve cólicos muy fuertes, como que digo, ¿qué comí? Y ya empiezo a ver como qué alimentos me pueden provocar los cólicos más fuertes, trato de comerlos menos, etcétera. O sea, es como eso, consentir a tu cuerpo, cuidar a tu cuerpo de una manera pues orgánica, natural, o sea, que viene cada mes y es así como yo pienso que sea una parte, ¿no? De este cambio. La segunda viene con la información. O sea, que si nosotras, las personas que nos están viendo, tienen hijos o llegan a tener hijos, que le hablen de la manera más natural del mundo de qué es la menstruación y no solamente si son hijas, perdón, si también son hijos, lo hagan, porque al final de cuentas los hombres conviven también con la menstruación, pues prácticamente mes con mes, ¿no? Ya sea por su mamá, por su hermana, por su esposa, bueno, a menos de que vivan solo, pero aunque vivan solos, si trabajan, habrá personas que están menstruando en su lugar de trabajo. Entonces, conocer y normalizar este proceso y no como hacer estos, de repente, estas frases que me chocan de, seguro estás así porque estás en tus días. A ver, perdóname, pero un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Y no necesariamente cuando yo estoy menstruando estoy de mal humor. Entonces, como el saber que todo eso viene de un estigma, de una degradación también a la mujer, de hacerla sentir inferior, como si tu enojo, como si la razón de tu enojo no valiera lo suficiente y te la adjudican a que estás menstruando. O sea, si te lo pones a reflexionar, es súper fuerte decir que por tu condición de mujer menstruante ya no tienes derecho a enojarte porque te van a estigmatizar, o sea, porque seguro es porque menstruas, ¿no? Y bueno, eso también viene como de todos los estereotipos de género que hay y demás, pero bueno, el tema es eso, también con la educación, como empezar a normalizarlo, empezar a verbalizarlo y hacer de lo personal algo político, o sea, es la única manera, porque sí, o sea, y también que se tengan paciencia, porque eso de que yo les digo de que, ay, mencionen, en lugar de decir estoy en mis días, estoy menstruando, no es tan sencillo, o sea, mismo yo que tengo que desde 2019 como viendo estos temas, a veces todavía digo, ay, estoy en mis días, o digo me manché cuando también el decirme manché trae la connotación de que ensuciaste algo, ¿no? Cuando, insisto, la sangre no está sucia, entonces como decir, teñí mi ropa es complicado porque toda mi vida he crecido con estas cosas. O sea, a mí me choca, y me acabo hace poquito porque estoy conviviendo con personas de Argentina que cuando están en sus días dice, estoy indispuesta. Yo dije, pero indispuesta de qué, hermano, o sea, indispuesta, ¿cómo? O sea, si estás haciendo todo, ¿cuál indisposición tienes, no? Pero imagínate lo fuerte. O sea, creo que es de las peores que he escuchado porque pues en México, por lo menos a mí no me había tocado escuchar esa, no sé si en otro estado, yo soy de Jalisco, en específico de Guadalajara, y en mi entorno nunca había escuchado eso. Había escuchado mil cosas más, pero eso no, pero es tan fuerte como que te invisibilicen un proceso que vives mes con mes. Entonces, la información o educar, más bien reeducarnos y tenernos paciencia, creo que son como las claves de que yo en este proceso que te conté de que ahora los días son para mí y demás, créeme que también hay días en que digo, ay, no puede ser. O sea, pero pasa y no invalida que los demás días ya digan como, ay, todo bien. O sea, porque claro, tengo 29 años, tengo 25 años, 26 estuve cargando
con todo el estigma negativo, ¿no? Entonces no es tan fácil desaprender cosas. Entonces también con mucha paciencia y sobre todo pues informándose. Y apapachándose, ¿no? Hasta te sientes, ah, pues mejor. A mí me pasaba que también siempre estaba pues satanizando, ¿no? Esto y una vez en pandemia también me di cuenta de que estaba llorando, llorando porque le estaba editando un trabajo y me puse a llorar de la nada. Entonces dije, ah, vaya, qué bonito que también la menstruación te haga sentir más, o sea, debería sentirme orgullosa y orgullosa de como mujeres poder sentir más al momento de estar menstruando. Como que lo he intentado resignificar y compartirlo, ¿no? Con mis amigas, de que, oigan, aparte de todo lo demás y de que también puedo Sí, menstruar mes con mes, hay que sentirnos orgullosos de que podemos sentir tal vez el doble en igual de sentirnos mal o culparnos, ¿no? De tal vez enojarnos o llorar. sí. Y ya con esa llorada le cuelgas todo lo demás, Una sacas todo reliquia. ahí. Sí, sí, empiezas con eso y terminas llorando por no sé qué, pero pues sí, o sea, esa es otra forma de verlo, es decir, como sacar todo lo que traes, ¿no? O sea, y si la menstruación te da la pauta para eso, pues qué bueno, o sea, aprovechalo, o sea, por eso es como cada quien lo ve como, solo intenten moverse de cómo lo están viendo, o sea, digan, a ver, esto ya lo aprendí, ya sé que son lo peor, ya sé que es lo horrible, a ver, quiero aprender más, ¿no? Y entonces muévanse hacia otro lado y bueno, es un proceso también de descubrimiento. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya de menstruación digna. ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse al hablar de una menstruación digna? Pues básicamente yo creo que la erradicación de la pobreza menstrual, el concepto de pobreza menstrual surge de tres elementos. Uno, el no tener acceso a los productos de gestión menstrual, toallas, tampones o copas o lo que sea. Y el no tener acceso quiere decir desde no tener los recursos económicos para adquirirlos o no tener dónde comprarlos, como lo que les decía de la copa, ¿no? Que no la venden en todos lados. Ese es el primer elemento, el no acceso a los productos. El segundo elemento es la infraestructura, el acceso a los servicios y a la infraestructura. El 10% de la población en México no tiene un baño propio. Entonces, no tener un baño propio sí te indigna, o sea, sí es indignante cuando estás menstruando, porque, o sea, yo siempre digo que las personas que no menstruan de repente no saben lo horrible que es llegar a un baño cuando estás menstruando y que no tengas seguro en la puerta. O sea, de verdad, una cosa tan chiquita como el seguro en la puerta puede dignificar tu menstruación muchísimo, porque si no estás agarrando la puerta, tratándote de cambiar, o sea, uno parece contorsionista, o sea, no de verdad. Y es algo tan diminuto, pero eso entra en infraestructura, ¿no? Tener agua, tener un baño propio, tener seguros en las puertas, gestión de residuos, etcétera. Entonces ya van dos elementos, que es el acceso a los productos y el acceso a la infraestructura, y el último es el acceso a la información. Hay muchas mujeres que no tienen, lo hablábamos hace rato, como el conocimiento de que existe algo más allá de la toalla, y eso también está mal. Hay muchas mujeres que no sabemos hasta cuándo aguantar los dolores, etcétera. Entonces, la falta de información también entra dentro de la pobreza menstrual. Entonces, para dignificar la menstruación, lo que necesitamos es erradicarla. Es que la menstruación no sea un obstáculo para ejercer derechos. Y eso quiere decir que una niña no deje de ir a la escuela a causa de la menstruación, porque es indignante. O sea, si se ponen a pensar lo fuerte que es, porque un niño no tiene una condición biológica mes con mes que le impide ir a la escuela, pero una niña sí, si se ponen a hacer cuentas y sacamos un promedio rápido, si le ponemos que menstrua 3 días, son 10 meses del ciclo escolar, ¿no? En las primarias, son 30 días los que una niña puede faltar. Ese conocimiento que no adquirió en esos 30 días, difícilmente lo va a adquirir después. Y entonces la brecha de género empieza así, hacerse más y más grande. Y lo que pasa es que las niñas que acumulan tantas faltas muchas veces llegan a abandonar la escuela por completo y las ponen en una situación de matrimonios forzados, embarazos no deseados, que son violaciones porque son unas niñas, situación de trata de personas, etcétera.
Y eso es indigno, o sea, es increíble que la menstruación sea un obstáculo para acceder a todos estos derechos, ¿no? A la salud, ¿no? Las personas en situación de calle también, que tienen que elegir entre comer y comprar una toalla, ¿no? O sea, que llegan a utilizar cartón, periódico y demás. Entonces, nosotras cuando hablamos de menstruación digna, hablamos de que la gestión menstrual pueda ser de la manera adecuada. O sea, que ninguna persona en este país carezca de los recursos, carezca de un producto de gestión menstrual, ya sea de los recursos para comprarlo o que se lo den gratuitamente, que todas tengamos las instalaciones adecuadas. O sea, a mí me pasó literal, siempre cuento esto, pero no me da pena contarlo porque además el rector estaba ahí, yo se lo dije enfrente de él y no lo estoy diciendo en afán de, ay, es universidad, porque ahorita van a ver que a todas nos ha pasado. Me invitaron hace unos meses a dar una conferencia en Acapulco, en la Facultad de Medicina, sobre menstruación también. Y entonces yo salí muy temprano, la charla era como creo que a la 1 o a las 2 de la tarde. Yo salí muy temprano porque tenía que ir a otras reuniones allá. Y entonces llegué a la facultad y yo, oye, me tengo que cambiar. ¿Dónde está el baño? No, pues que ahí. Voy al baño, abro la puerta. No había papel, no había agua, no había ni luz. O sea, obviamente estaba sucio, no había seguro en la puerta y demás. Pero eso nos pasa más seguido de lo que piensan, que llegamos a un baño público y está en las peores condiciones y uno igual se tiene que cambiar. O sea, porque no es como que, pues, bueno, o sea, no, lo tenemos que hacer. Y eso también es indignidad. O sea, no podemos vivir así. O sea, es, es, es increíble y tal vez, insisto, las personas que no menstruan no lo dimensionan, que cada mes nosotras nos tengamos que estar preocupando por eso, ¿no? O sea, ay, que hagas en tu mente, ay, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? No, acá, no, bueno, mejor me cambio la toalla, el tampón o lo que sea en tal lado, porque seguramente acá no habrá baño, o si quieres ir a hacer otro mandado, de repente dices, no, es que ya no hay baño, necesito cambiarme, ya no traigo tampones, ya no traigo, o sea, esas 10,000 preguntas los hombres cis que no menstruan no las atraviesan. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de eso, hablamos de erradicar la pobreza menstrual y que todas las mujeres podamos tener todo lo necesario para gestionar una menstruación de la manera que nosotras queramos. ¿Y cómo surge la idea de crear el proyecto de Menstruación Digna México? Pues fue unas casualidades muy raras. Yo estaba trabajando en Oxfam México en ese momento. Oxfam México es una ONG que se dedica a ver temas de pobreza y desigualdades alrededor del mundo, ¿no? Hay Oxfam en muchos países, no en todos lados, pero en muchos países. Entonces estábamos en un seminario sobre impuestos y fue un compañero de Oxfam Colombia a hablar cómo Oxfam Colombia había estado muy metido en el tema de eliminación del impuesto. Perdón, es que acabo de comer. En la eliminación del impuesto de los productos de gestión menstrual en Colombia. Y entonces nos contó la experiencia de cómo lo hicieron y bla, bla, bla. Y entonces yo dije, ¿cómo que, cómo que tienen IVA? Y literal agarré mi celular y googleé impuesto en toallas y vi que era el 16% y dije, no. O sea, yo no me lo podía creer, yo me enojé mucho. En ese tiempo, por eso digo que fueron como coincidencias, yo estaba participando en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que es un ejercicio de ciudadanía que hace el Congreso de la Ciudad de México, en donde elige a 60 personas, a 60 mujeres, mujeres trans y mujeres cis, para participar en un parlamento que dura 6 meses para hacer iniciativas de ley con perspectiva de género. No era necesario que presentáramos una iniciativa, pero yo quería hacerlo. Entonces, como que cuando vi que había el 16% y yo estaba en el parlamento, dije, lo voy a hacer de esto. O sea, no podemos pagar un impuesto por menstrual, literal. Yo sí dije, pero ¿cómo que estoy? No, 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 a mí me volvió la cabeza. Y yo siempre digo que menstruación digna nació del enojo, de la incredulidad, o sea, es que yo decía, somos la mitad de la población. Somos la mitad de la población y no hay ni una política pública que atienda esto que nos pasa mes con mes 40 años, ¿no? Más o menos.
Entonces llegué muy emocionada con Melissa Guerra, que es mi compañera y que también está en el Parlamento, y luego nos quedamos frías porque resulta que el IVA no es estatal, es una competencia federal, entonces no lo podemos hacer. Pero pues Google ya sabes, ¿no? Entonces buscas eso y te lleva por caminos misteriosos y nos encontramos que había un movimiento sobre menstruación alrededor del mundo muy fuerte que no solamente pedía la eliminación del IVA, sino también la gratuidad. Y pues la gratuidad era competencia estatal. Entonces hicimos una iniciativa para que en Ciudad de México se dieran los productos gratuitos. Esa iniciativa se presentó en el Parlamento, se aprobó en el Parlamento y entonces pasó a la comisión del Congreso ya de la Ciudad de México, pero ahí tenía que esperarse para que la subieran al pleno y fuera votada. Entonces pasaron meses y no nos decían si le iban a subir o no. Y a mí como el tema ya me había atrapado, dije, no, yo como loca, empecé a mandar mails, tweets, todo lo que se puedan imaginar a personas, tanto organizaciones de la sociedad civil como tomadoras de decisiones, que yo creía que les pudiera interesar el tema. Y por ahí apareció la diputada Marta Tagle, que exdiputada, porque ya no está en la legislatura, pero que yo digo que fue como la hada madrina de este proyecto porque cuando nos recibió, nos reunimos con ella, creyó en el proyecto desde el día uno y entonces empezó a impulsar tanto la gratuidad como la eliminación del IVA y pues ya se hizo el movimiento como más grande, pero sí, así nació como de, no lo puedo creer que de verdad no haya ninguna política pública. Y justamente nosotras en un punto hacíamos como el símil a los condones. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que si se den condones y no se den toallas? O sea, o tampones, era como, no lo puedo creer, porque literal buscamos hasta por debajo de las piedras y no había nada. Ahorita ya hay, porque hemos estado como impulsándolas y demás, y luego se hizo como, nosotras le decimos la ola roja, porque se hizo una ola, o sea, literal empezamos con una iniciativa y de repente ya lo presentaron a otro estado, otro estado, otro estado, y está perfecto, o sea, que bueno, eso era lo que queríamos, ¿no? Que se empezara a visibilizar el tema. Entonces, así nació Menstruación Digna, como de, pues de muchas casualidades, y la verdad es que es un proyecto muy bonito que ha crecido mucho y que a nosotras la pandemia creo que nos brindó la oportunidad de que Menstruación Digna fuera un movimiento plural. Es decir, que no solamente hubiera personas de la Ciudad de México, como casi siempre pasa, y que hubiera personas de diferentes estados de la República, y como que logramos descentralizar el movimiento y nos encantó que Michoacán fuera el primer estado que aprobara la gratuidad, porque fue así como de, ay, por fin no es Ciudad de México, o sea, es un estado fuera y de hecho Ciudad de México no la ha aprobado, y ya van 5 estados que la aprueban, entonces, pues eso, así nació Menstruación Digna. Aquí en el live, Annie Gaez menciona que mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios y centros de rehabilitación necesitan la gratuidad ya. Redignificar a las mujeres y personas menstruantes en situaciones vulnerables. Excelente conversatorio. Sí, es que las mujeres privadas de la libertad es un tema que también trabajamos el año pasado. Metimos un exhorto en Cámara de Diputados y Diputadas porque por ley deberían de darles los productos de gestión menstrual, o sea, en la ley está que les tienen que brindar esos productos, pero no hay una investigación, hay el eje de investigación de menstruación digna hizo un súper esfuerzo en recopilar datos de los centros penitenciarios y en la mayoría de los estados de la República no, no había un presupuesto etiquetado. Y es que eso pasa también. Ustedes han de decir, no, hombre, si ya se aprobó en 5 estados la ley, ya qué maravilloso, mañana va a haber toallas gratis. No, no es tan sencillo. Una vez que las leyes se aprueban, se les tiene que asignar presupuesto, porque si no, pues ahí bonita la ley, ¿no? O sea, es como un papel normal. O sea, entonces, siempre me gusta decir que la aprobación de las leyes que hemos impulsado es el inicio de un camino enorme, desde que se le asigne presupuesto, desde vigilar la implementación, hacer evaluaciones, sí, evaluaciones de la política pública constantes. O sea, son tantas cosas que tenemos que ver que literal que la aprueben es el inicio. Entonces, con las mujeres privadas de su libertad,
si te interesa ese tema, en Twitter y en Instagram, en todas nuestras redes, eso sí está en todas nuestras redes. Trabajamos con Mujeres Unidas por la Libertad, que es una organización en donde están personas que estuvieron en prisión y ellas nos compartieron su testimonio de cómo es menstruar en prisiones. Y la verdad es súper fuerte el testimonio porque, pues, otra vez, da coraje, impotencia y dices, no puede ser que esto esté pasando cuando en la ley dice que les tienen que dar los productos solamente porque no están etiquetando y lo que pasa es que o los venden y las personas que no tienen dinero para poder comprarlos, lo que hacen es usar calcetines, ropa que la cortan, etcétera, o los venden o se los llevan sus familiares. Y entonces, si no tienen familiares, ¿cómo le hacen? Es todo un tema, es súper complejo. También lo estuvimos trabajando. Está el exhorto ahí y sí, seguramente seguiremos empujando. O sea, Menstruación Digna empezó con la gratuidad en las escuelas públicas, pero lo que queremos hacer es avanzar a que sea universal, a que cualquier persona pueda tener estos productos de manera gratuita. Entonces, es un proyecto a muy largo plazo y que apenas está despertando este tema alrededor del mundo. O sea, son muy pocos los países que tienen gratuidad. En lo del IVA, en lo de gratuidad son menos de 5 y en lo del IVA son 20. O sea, que ya eliminaron el IVA, lo redujeron. No son muchos. O sea, entonces paso a pasito, pero sí lo vamos a lograr y pues hay menstruación digna para rato. Ojalá que un día dejáramos de existir, porque eso quiere decir que ya todo está perfecto, que ya hay toallas gratis para todas, que las leyes funcionan bien, que ya se etiquetó todo el presupuesto, que ya se implementó. Estaría muy padre, pero presiento que vamos a estar acá un buen rato más. En resistencia. ¿Qué datos se han obtenido sobre la menstruación en México a través de este proyecto? Pues muy pocos, la verdad es que los datos que hemos tenido fue de una encuesta que hicimos con UNICEF México el año pasado, justamente por estas fechas, en donde arrojó en 2020, sí, el año pasado, ya ni sé qué año es con esto de la pandemia, pero sí fue en 2020 y básicamente ahí salió que el 42% de las alumnas que contestaron esa encuesta han faltado alguna vez a su centro educativo por la menstruación. Es decir, 4 de cada 10. 4 de cada 10 niñas han faltado a la escuela por la menstruación. Algo que voy a aclarar, porque es importante decirlo, no solamente es porque no tienen dinero para comprar los productos, sino también porque se sienten vulneradas en el salón de clases, en el sentido de que los profesores no las dejan salir al baño más de una vez, los compañeros les hacen burla, etcétera, etcétera. O sea, son varios factores los que están ahí, pero pues 4 de cada 10 son bastantes, es casi la mitad de niñas que faltan a causa de esto, ¿no? Y el 22% de las personas que contestaron esta encuesta se quedó en casa más de una vez por miedo a manchar la ropa o que se notara que estaba menstruando cuando iban a la escuela, ¿no? Lo que sí te habla de que, pues justamente hay que trabajar en los ambientes culturales y sociales para que esto no esté pasando. Son los datos, son más datos, o sea, estos son dos como los que más se me hicieron más significativos, pero son aproximadamente un cuestionario de 20 preguntas y que además sabemos que este cuestionario se hizo a través de WhatsApp, entonces sabemos que hay un sesgo de personas que tienen acceso a teléfonos celulares y demás, y que además no contestaron de todos los estados. Y la muestra fue muy pequeña, la muestra fue de 1.500, me parece, personas, porque no solamente se encuestó a mujeres, sino también a niños. Entonces fue como un primer esfuerzo que hicimos, pero queremos hacer otro más grande, que por ahí estamos trabajando. El tema de esto es que es muy costoso, porque hacer encuestas muy, muy grandes y representativas y demás, pues ya se imaginarán todo lo que conlleva. Y pues eso. Sí, yo recuerdo que yo fui una de esas niñas en la secundaria porque teníamos que llevar el uniforme de educación física color blanco en falda y el maestro no te dejaba ir al baño o le decías que, pues sí, que ocupabas un momento, te decía que no y pues una vez me ocurrió, entonces a veces lo evitaba. Cuando era ese día, pues decía, no, mejor no voy. Ya no me quería arriesgar a,
algo. No, yo lo que hacía es que me ponía 10.000 shorts abajo de la falda, o sea, una cantidad, o sea, yo parecía, no sé, y literal, yo ni salía al receso, yo me quedaba sentadita en mi butaca así de no me voy a mover porque va a pasar algo, pero es que imagínate, o sea, miren, hasta eso, yo que tenía los productos y que iba y que me ponía 10.000 shorts y no me movía, ¿qué onda con mi derecho al disfrute, al disfrute ¿sabes? De mi tiempo libre y demás. O sea, de una vida comunitaria y todo eso. No podía. O sea, no podía ir más justamente por miedo a que se burlaran, por todo este estigma. O sea, para que vean cómo vulnera derechos a pesar de que tengamos los recursos económicos o que vayamos a la escuela en ese momento, es mucho más que eso, es mucho más que asistir a clases, ¿no? Es como el estrés también que genera de, ay, no, me voy a manchar, ay, no se van a burlar, ay, no, esto, ay, no voy a hacer nada. O sea, por eso tenemos que trabajar como súper duro en esto. Ahí va la otra pregunta. Además de la iniciativa de Menstruación Digna México, ¿qué otras políticas públicas o acciones son necesarias para atender esto? Pues ay, creo que acciones como que yo veo urgentes y que nosotras no cubrimos es el tema o sea, el tema de la infraestructura. Porque si bien nosotras lo mencionamos y hacemos como mucho énfasis en la pobreza menstrual y todo eso, no es algo que nosotras ahorita estemos haciendo incidencia. Porque me acuerdo perfecto que en Michoacán, una de las personas que se opuso a la votación de la ley de menstruación digna como que argumentó que, o sea, ¿cómo les vamos a dar toallas gratis y tampones así si no tienen baños en las escuelas? Y es cierto, hay muchas escuelas que no tienen baño, hay muchas comunidades, el 10% de la población no tiene baño propio. Pero entonces ahí hay algo, es cierto, pero no es excluyente de que se apruebe la ley. O sea, porque entonces cuando estén implementando la ley de menstruación digna también se podría levantar, y nosotras lo sugerimos como le decimos línea base en tema de políticas públicas, de ver cómo están los planteles escolares, ¿no? A dónde llevan las toallas, si en la escuela donde llevaron las toallas hay baño, cuántos baños hay, si están en condiciones y demás. Entonces, la ley de menstruación digna podría ayudar a que también eso mejore, sin embargo, no es nuestro objetivo principal. Y creo que ahí habría como cabida a que hubiera una complementariedad por otra organización u otros actores relevantes, pero sí creo que es como el principal tema que a nosotras como que pues o sea, no nos damos abasto, pues, y no lo contemplamos. Entonces, ay, perdón. Entonces creo que por ahí habría la necesidad de que se atendieran con acciones, ¿no? Con otras políticas públicas más allá de la de menstruación digna. Es como la primera que veo y creo que es de las más importantes porque pues sí, ¿no? Necesitan tener dónde gestionar su menstruación. Anaí, a nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y el Programa de Equidad de Género, te agradecemos esta charla. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a todas las personas y compartan, se va a quedar grabado esto. Sí, se va a quedar Compartan. grabado y si lo pueden compartir en sus redes sociales, estaría muy bien. También si pueden compartir los proyectos de Anaí, también estaría perfecto. Gracias Y a compartan todas. mucho esto. Eh, Compártanlo para que empiecen a hablar de menstruación. O sea, esta es una excelente oportunidad para que empiecen a hablar a su mamá o a sus amigas. Y sus amigas, mándenlo en el chat de la amiga de, oye, fíjate que está este movimiento que quiere eliminar el 16% del IVA y estén atentos porque ahorita justamente se está discutiendo en el Senado lo de la eliminación del IVA. Entonces, a lo mejor en un par de horas podremos decir que se va a eliminar y que a partir de enero del 2022 ya vamos a tener productos sin IVA. Entonces, estén ahí atentos a las redes sociales. Gracias a todas y a todas las que siguieron esa transmisión. Los invitamos a la transmisión que se va a hacer este próximo jueves 28 a las 10 de la mañana. Es sobre sexting desde una perspectiva feminista. Los esperamos ahí. Muchas gracias. Bye. Adiós.